Hola chicas y chicos, en este video les voy a explicar en qué consiste el trabajo de recuperación de trayectoria de segundo año. Este video les va a servir para aquellos que estén en tercero, en cuarto o en quinto y estén tratando de completar sus trayectorias de segundo año. Van a encontrar en el site, como pueden ver ahí, que tienen la trayectoria del primer cuatrimestre del segundo año y la del segundo cuatrimestre. Yo voy a explicar en este video las dos juntas, ¿sí? Nos encontramos en esta primera parte del trabajo, lo que correspondería al primer cuatrimestre, con un trabajo que habla sobre texto explicativo y noticia. Se encuentran primero con un texto explicativo titulado Las pirámides de Egipto. Leen el texto y abajo se encuentran con las actividades. Primero van a encontrarse con actividades que tienen que ver con la comprensión del texto. Encontramos la primera que dice ¿de dónde te parece que pudo haber aparecido este texto? Si en un diario, en un diccionario o en una enciclopedia. Después tienen que marcar cuáles de las siguientes preguntas responde este texto: cómo se vivía hace 4000 años, por qué se construían las pirámides, cómo se conservan las pirámides, cómo se construían estos monumentos, qué son las pirámides, cuántos tipos de pirámides hay. Y de ahí tienen que completar. La consigna dice: a partir de lo que leíste, escribí una definición de las pirámides. Te ayudamos a empezar. Las pirámides son construcciones. Para poder completar esa definición, vuelven otra vez al texto y ahí, leyendo lo que tienen en el texto, la pueden armar con sus palabras, ¿no? Obviamente. La siguiente consigna dice: en el texto aparece la siguiente frase: además de las cámaras y corredores necesarios, es decir, de las habitaciones y pasillos realmente indispensables para enterrar al faraón, se multiplicaban las dificultades de acceso. ¿Qué es lo que se introduce con la expresión es decir? Y abajo tienen que ver cuál de las opciones responde a esa pregunta. Una reformulación, porque se dice lo mismo de otro modo. Una definición, porque se explica qué significa un concepto. O un ejemplo, porque se dan casos particulares de una idea. Lean nuevamente la frase y fíjense con cuál de las tres opciones se corresponde. ¿Sí? Si es una reformulación, una definición o un ejemplo. La siguiente consigna dice: enumera los pasos que se seguían para construir estos monumentos. Te damos el primer paso: marcaban el plano en el terreno. Para poder seguir escribiendo los otros pasos, obviamente tienen que fijarse en la información que tienen en el texto. Cuando terminan esa parte, se encuentran con una explicación teórica acerca de los textos explicativos. No sé si recordarán, pero ustedes saben que los textos explicativos son aquellos que informan sobre cierto tema. Tienen la finalidad, justamente el objetivo, de ofrecer un conocimiento a alguien que no lo tiene. Para que la explicación sea accesible, para que la puedan entender un público general, se utilizan diferentes tipos de recursos, como las definiciones, como los ejemplos, las reformulaciones. Las últimas, la reformulación, consiste en decir lo mismo de manera más sencilla. Los textos explicativos siempre van a responder a una pregunta. En este caso, por ejemplo, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo? Esta pregunta no está siempre explicitada, no es que está enmarcada ahí entre signos de preguntas, pero siempre responde a algo: cómo funciona algo, qué es algo, cómo surge algo. Hay diferentes tipos de textos explicativos, por ejemplo, aquellos que aparecen en enciclopedias, como el de las pirámides. También, por ejemplo, las clases que nosotros damos cuando explicamos sobre algún tema, los artículos de divulgación científica, los textos propios de una disciplina, por ejemplo, un libro de biología, un manual de ciencias naturales, etc. Entonces acá se encuentran con esta explicación teórica. Después siguen habiendo preguntas que apuntan a la comprensión del texto que leímos de las pirámides. ¿Por qué se construyen estos templos? Tienen que contestar ustedes también basándose en la información que les da el texto. La siguiente es: ¿qué relación hay entre la imagen de la construcción de una pirámide y el texto? Marca la opción más adecuada. La imagen aporta la información que no está en el texto. La imagen muestra algo relacionado con el texto. La imagen niega la información que está en el texto. ¿Cuál de estas tres opciones les parece que es la correcta? ¿Sí? ¿Cuál es la que responde exactamente a la relación que hay entre la imagen de la construcción de una pirámide, que aparece ahí como podemos ver, y el texto? Después tienen que copiar el título y los subtítulos que aparecen. La consigna también dice: ¿por qué algunos están formados como preguntas?
formulados como preguntas, perdón, y donde se puede encontrar la respuesta a esas preguntas. Ahora se encuentran con una pequeña partecita teórica que habla de los elementos paratextuales, o sea, cuáles son los elementos que acompañan al texto explicativo. Recuerden que cada texto tiene elementos paratextuales que le corresponden a ese texto específico y no a otro, ¿sí? En los textos explicativos se utilizan elementos paratextuales para que la persona que acceda a ese texto pueda entender de mejor manera. Aparece el título, también subtítulos aparecen a veces que guían a la lectura. También es frecuente que aparezcan imágenes relacionadas con lo que está explicando, para ejemplificar, para dar mayor veracidad, para ilustrar alguna idea. Después siguen las consignas con respecto a la comprensión del texto. La consigna número 9 dice: ¿a qué disciplina pertenece este texto? Marca una de las tres opciones que siguen, si es historia, literatura o informática. La consigna 10. Para repasar, responde: ¿qué pensás que es un texto explicativo? ¿Qué son los elementos paratextuales? ¿Para qué sirven? Bueno, estas dos preguntas las tienen que contestar ustedes con sus palabras, de acuerdo a lo que han entendido, que han leído acá en este texto, en este trabajo, que había información teórica. También pueden buscar información en otros lugares si quieren, si se sienten cómodos, no hay ningún problema, pero traten de explicarlo con sus palabras, ¿sí? No copien y peguen de otro lado. Traten de imaginarse siempre que le están explicando a otra persona, a un compañero de ustedes. Entonces explíquenlo con un lenguaje sencillo y utilicen su capacidad de escritura para poder dar un concepto armado de texto explicativo, de acuerdo a lo que ustedes entendieron y a la información que recabaron si quieren buscar más información. Cuando terminamos con la parte de texto explicativo, empezamos con la parte de noticia. Se van a encontrar primero con una explicación teórica. En el primer párrafo de esta información teórica van a encontrar algunos datos acerca sobre los medios masivos de comunicación en nuestra actualidad, cómo se van desarrollando, y en el segundo párrafo van a encontrar la explicación de la noticia. La noticia, como ya ustedes deben saber, recordar, seguramente saben de qué se trata la noticia cuando hablamos de noticia, es un género periodístico que informa de una manera breve, de una manera precisa algún hecho de la actualidad. La particularidad que tiene es que presenta un orden particular de información. Este orden particular de información se conoce como pirámide invertida. Una noticia siempre empieza por lo más importante, que tiene que estar incluido siempre en el primer párrafo, como vemos ahí, y responde a las 5 preguntas básicas: quién, qué, cuándo, dónde y cómo. A partir de allí, el tema se desarrolla de mayor a menor. De mayor a menor, ¿qué quiere decir? En cuanto al grado de importancia de lo que se informa. Entonces nosotros en el primer párrafo vamos a tener la información más importante, después vamos a tener una ampliación de la información y después un cierre, en el que ya podemos empezar a encontrar detalles, ¿sí? Pero con el primer párrafo tenemos toda la información que necesitamos. Lo que tienen que hacer en este caso es copiar en su carpeta qué es una noticia. También les vuelvo a decir lo mismo, háganlo con sus palabras, ¿sí? ¿Qué es la noticia y cuáles son sus características más importantes? Si les sirve la información de acá, buenísimo, y si quieren buscar información en otro lado, no hay ningún problema. También tienen que dibujar la pirámide invertida para que les quede en la carpeta. Después pasamos a la parte de ejercitación, en la que se van a encontrar con una noticia que tiene como titular: coronavirus en Argentina, lograron descifrar el genoma del COVID-19 local. Leen la noticia, leen todos los elementos y si se fijan acá pueden encontrar que en esta noticia están marcados los elementos. Ahí vemos la volanta, el título, la bajada, la imagen o fotografía, el epígrafe y el cuerpo de la noticia. Cuando terminan de leer esta noticia, tienen que hacer las siguientes actividades. La primera es: completen la pirámide invertida con los datos proporcionados por la noticia. Por ejemplo, quienes participaron de este hecho, los científicos y técnicos del Instituto Malbrán. Fíjense que ahí tienen el cuadrito que tienen que completar y ya tenemos la primera parte que les aportamos nosotros, que es a quienes les pasó, a los científicos de Malbrán. Cuando terminan esa consigna, pasan a la próxima, en la que tienen que marcar con una X las opciones correctas. ¿Por qué este hecho merece ser publicado en un diario? Y ahí tienen todas las opciones de por qué tiene que ser publicado en un diario. Porque es un hecho único e irrepetible, porque es un hecho del pasado que no tiene importancia en el presente, porque se trata de una persona conocida por el público en general. Bueno, hay varias opciones, marquen ustedes las que les parezcan correctas.
Cuando terminan con eso pasan a la última parte del trabajo, en la que también vamos a seguir trabajando con noticias. Primero se van a encontrar con una noticia que tiene que ver con algo que pasó durante el año pasado, durante la cuarentena. La noticia se titula Coronavirus, reapareció el Himalaya porque bajó la contaminación. Leen esta noticia y cuando terminan se encuentran con las actividades. La primera es indiquen los elementos paratextuales que aparecen en el artículo anterior. Esto es volanta, título, bajada, imagen, epígrafe. Después, en relación con la Argentina, la noticia dice: la calidad del aire de la ciudad mejoró en un 50% entre el 20 y el 25 de marzo, los 5 primeros días del aislamiento obligatorio que decretó el gobierno por la pandemia en comparación al mismo periodo del año pasado. Por si fuera poco, ese mismo martes se avistaron pingüinos paseando por las playas de Miramar, carpinchos en las calles de Necochea y ciervos en los pantanos del delta del río Paraná. Elijan alguno de los hechos sorprendentes que se mencionan o algún otro hecho, quizás algo que haya ocurrido acá en la Patagonia, que haya cambiado de manera positiva el hábitat en el que viven, y escriban una noticia. Tienen que seguir los siguientes pasos para escribirla. Primero, eligen el hecho noticiable, por ejemplo acá les da el ejemplo de los carpinchos en Necochea, elijan alguno parecido. Después armen un borrador con las 5 preguntas básicas y sus respuestas, sin las preguntas, y después, con la información de esas 5 respuestas, sin las preguntas obviamente, redactan el primer párrafo de la noticia. Desarrollen un poco esa información de manera objetiva, recuerden, con vocabulario sencillo, con oraciones breves, y escriban un cierre para la noticia. Trabajen además utilizando los paratextos, agregar el título, la volanta, alguna imagen y un epígrafe para esa imagen. Por si no había quedado claro, acá en la parte final se encuentran con la definición de cada uno de los paratextos de la noticia. Y con eso terminarían el trabajo del primer cuatrimestre de segundo año. En el próximo video les explico el segundo cuatrimestre de segundo año de lengua y literatura. Abrazo virtual.